Sí, bueno, pues en este video vamos a ver cómo hacer operaciones con números complejos estando en la forma polar. En anteriores videos vimos algunos ejemplos sobre cómo hacer operaciones con números complejos estando en la forma binómica. Aquí vamos a ver cómo hacer las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y potencias de números que están en esta forma, que es conocida como la forma polar. Bueno, pues vamos a ver todo esto mediante unos ejemplos. El ejemplo dice así. Dice, dados los números complejos en la forma polar, que son Z1 y Z2, esto se le llama forma polar o también forma trigonométrica. Entonces tenemos que Z1 es igual a 4 por el coseno de 2 pi tercios más I por el seno de 2 pi tercios. Es decir, es un número complejo cuyo módulo vale 4 y su argumento vale 2 pi tercios. Y tenemos el número complejo Z2 con un módulo de 3, un módulo igual a 3 y con un argumento de pi cuartos. Entonces dice, realice las siguientes operaciones y exprese los resultados en la forma binómica, polar y exponencial, es decir, los resultados de cada una de estas operaciones los vamos a representar de estas tres maneras. Pues vamos a empezar entonces con la suma. La suma. Para esto, mira, vamos a reescribir aquí a cuánto es igual Z1 y Z2. Mira, Z1 es igual a 4, tiene un módulo de 4 y un argumento de 2 pi tercios. Entonces, vamos a reescribirlo de esta manera para simplificar. Vamos a escribirlo como Z1, vamos a escribirlo por aquí, Z1, entonces tiene un módulo de 4 con un argumento, un ángulo de 2 pi tercios. Y Z2 tiene un argumento de 3 y un ángulo de ¿cuánto? De pi cuartos, como vimos aquí en la diapositiva anterior. Entonces, Z1 módulo 4, argumento 2 pi tercios, Z2 módulo 3, argumento pi cuartos. También lo que podemos hacer aquí es dejar los ángulos en grados, no hay ningún problema, ¿no? Es decir, 2 pi tercios, ¿a cuántos grados equivaldría? Sí, porque 2 pi tercios está en radianes, ¿no? Bueno, recordando que pi equivale a 180 grados, entonces 2 por 180 serían 360 entre 3, bueno, pues tendríamos un ángulo de 120 grados. ¿Y qué pasa con Z2? Esto sería igual a 3 con un ángulo de ¿cuánto? De pi cuartos. Te digo, pi equivale a 180 grados, entonces 180 entre 4 serían 45 grados. Bien, entonces vamos a empezar a hacer esta operación, la suma Z1 más Z2. Vamos a empezar a hacer la suma Z1 más Z2. Entonces vamos a sustituir aquí, mira, Z1 más Z2, o sea, tendríamos entonces Z1 más Z2 sería igual a 4 con un ángulo de 120 grados más 3 con un ángulo de 45 grados. Entonces, aquí lo que pasa es lo siguiente, mira, no podemos hacer la suma así directamente como están en esta forma polar. No es posible hacer la suma, ni sumas ni restas, estando dos números complejos en forma polar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, lo que tenemos que hacer es convertir cada uno de estos números a la forma binómica. Y ya que tengamos la forma binómica de ambos números, pues entonces podemos hacer la suma. Entonces vamos a pasarlos a la forma binómica. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular X y Y, que es la parte real y la parte imaginaria. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, aquí vamos a escribir las fórmulas. X es igual a R por el coseno de teta. Entonces, X sería igual a, ¿cuánto vale R? Vamos a ponerle aquí X1, o sea que corresponde a Z1. R por coseno de teta, ¿cuánto vale el módulo de Z1? Vale 4 por el coseno de 120 grados. Y bueno, pues esto X1 sería igual a 4 por el coseno de 120 grados. Por ahí es el cálculo en tu calculadora. Y bueno, pues esto va a ser igual a menos 2. Vamos a hacer lo mismo con la parte imaginaria, que es Y. Y, ¿cuál es la fórmula para Y? Es Y igual a R por el seno de teta.
Bueno, entonces, ¿cuánto vale el módulo? Vale 4. Por el seno de, ¿cuánto vale el ángulo? 120 grados. Así que Y1 sería igual a, ¿cuánto? 4 por el seno de 120, bueno, sería 3.4641. 4641. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero para Z2 vamos a convertirlo a la forma binómica. Para eso tenemos que encontrar la parte real y la parte imaginaria de Z2. Pues lo mismo, ahora vamos a llamarle aquí X2. Es la misma fórmula, R por el coseno de teta. Solo que para Z2 el módulo vale 3 con un ángulo de 45 grados. Bueno, aquí X2 sería igual a, haciendo el cálculo, esto sería igual a 2.1213. Vamos con Y. Llamarle Y2. Y2 es igual a 3 por el seno de 45, ¿sí? Porque en la fórmula es la misma. R por el seno de teta. Bueno, pues Y2 entonces sería igual a, aquí en este caso va a ser lo mismo, 2.1213. Entonces, mira, lo que vamos a hacer aquí ahora, pues es sustituir. Vamos a sustituir. Entonces, Z1, que en forma polar es 4 con un ángulo de 120 grados, bueno, pues sería en forma binómica, ¿cuánto vale la parte real? Menos 2. Menos 2. ¿Y cuánto vale la parte imaginaria? Aquí lo tenemos. Más 3.4641. Esta es la parte imaginaria, o sea, esto lo tenemos que multiplicar por I. ¿Sale? Esto es Z1, esto es Z1. Vamos con Z2. ¿A cuánto equivale Z2? Bueno, en forma polar es 3 con un módulo 3, ángulo de 45 grados, pero en la forma binómica, la parte real, ¿cuánto nos dio? 2.1213. Y esta es la parte real, la parte imaginaria, también dio lo mismo, 2.1213. Bueno, entonces, ¿por qué tuvimos que hacer esta conversión? Te repito, en forma polar no es posible hacer la suma. En forma polar no es posible hacer ni suma ni restas. Tenemos que convertirlos a la forma binómica. Y bueno, pues ya estando en la forma binómica, pues los podemos sumar fácilmente. ¿Cómo se hace la suma? Bueno, recordarás, se suma parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces, menos 2 más cuánto, más 2.1213. ¿Esto cuánto va a ser igual? A 0.1213. Esto sería el resultado de la parte real. ¿Y qué pasa con la parte imaginaria? Vamos a hacer la suma, sería 3.41 más 2.1213, ¿no? Eso sería más cuánto, más 5.5854. Esta es la parte imaginaria. Bueno, pues este sería el resultado. Mira, este sería el resultado de la suma Z1 más Z2. Z1 más Z2 sería igual a 0.1213, parte real, más 5.5854 es la parte imaginaria. Ahora, el enunciado nos decía que expresáramos los resultados de cada una de las operaciones en forma binómica, pero también en la forma polar y exponencial. Entonces, bueno, pues ya tenemos el resultado. Simplemente esto vamos a convertirlo a la forma polar. ¿Cómo convertimos un número que está en la forma binómica a la forma polar? ¿Qué tenemos que calcular? Pues tenemos que calcular R y teta, el módulo y el argumento. ¿Y cómo calculamos el módulo y el argumento? Pues aplicando las fórmulas del módulo y del argumento. Ah, pero pues ¿cuáles son esas fórmulas? Bueno, pues las escribimos aquí nuevamente, ¿no? La fórmula del módulo es igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada, donde x es la parte real y y la parte imaginaria. Bueno, pues vamos a sustituir valores. Entonces esto sería x, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale la parte real? 0.1213. Esto lo vamos a elevar al cuadrado, más la parte imaginaria. ¿Cuánto vale la parte imaginaria? 5.5854. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y bueno, pues entonces haciendo esta operación, pues te encargo que hagas la operación en tu calculadora y bueno, pues esto va a ser igual a 5.5867. Este sería el valor del módulo. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el ángulo de argumento. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues es la tangente
a la menos 1 de y entre x. Bueno, pues esa sería la tangente de la menos 1 de cuánto entre cuánto. ¿Cuánto vale y? Es la parte imaginaria, ¿vale? 5.5854. ¿Entre cuánto? Entre x, que vale 0.1213. Bueno, pues así que teta va a ser igual entonces ¿a cuánto? El ángulo teta sería igual a 88.75 grados. Bueno, pues ya tenemos, mira, ya tenemos el módulo, ya tenemos el ángulo. Bueno, pues entonces Z1 más Z2, voy a escribirlo por acá, mira. Z1 más Z2 va a ser igual a 5.5867 con un ángulo de 88.75 grados. ¿Vale? Este sería el resultado en la forma polar. En la forma exponencial, lo voy a escribir por acá, igual a, recordarás que la forma exponencial se escribe de esta manera, mira, se escribe el módulo R, 5.5867, por Euler a la y el ángulo, que es 88.75 grados. Bueno, pues este es el resultado de la forma exponencial. Este es el resultado de la forma exponencial. Bueno, pues ahí está, mira, el primer ejemplo. Esta es la operación fue Z1 más Z2. No es posible hacerla, te digo, en forma polar, por eso tuvimos que hacer todo esto, ¿no? Convertirlos a la forma binómica, pero bueno, ya teniéndolos en la forma binómica, pues hacemos la suma. Sumando parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Ahora, como el enunciado nos pide, además de tener el resultado en la forma binómica, pues también dejarlo en la forma polar y en la forma exponencial. Bueno, pues aquí los tenemos. Muy bien, pues vamos al inciso B. El inciso B nos dice aquí que calculemos 3 por Z1 menos 2 por Z2. Bueno, pues entonces, vamos a escribir aquí, 3 por Z1. Ya tenemos Z1 del inciso anterior, ya tenemos la conversión a la forma binómica, entonces nada más vamos a sustituirla. Sería menos 2 más 3.4641 y menos 2 por Z2, donde Z2 equivale, aquí ya lo tenemos también, del inciso anterior, 2.1213 más 2.1213 y bueno, lo que vamos a hacer es multiplicar primero esto que está entre paréntesis por 3, esto que está entre paréntesis por 2 y luego hacer la resta. Bueno, multipliquemos 3 por menos 2 sería menos 6. ¿Más cuánto? 3 por 3.4641 sería 10.3923. 10.3923 y ahí está. Bueno, menos cuánto, vamos a multiplicar este 2 por lo que está dentro del paréntesis, entonces sería 4.2426, multiplicando el 2 por el 2.13, más lo mismo, 4.2426, solo que, pues esta vendría siendo la parte imaginaria. Bueno, pues ahora vamos a hacer la resta, Bueno, menos 6 menos 4.2426, bueno, pues sería menos 10.2426. Así quedaría la parte real. ¿Qué pasa con la parte imaginaria? Sería 10.3923 menos 4.2426. Bueno, pues eso sería igual a más, ¿no? Quedaría positivo, quedaría 6.1497. Pues sería la parte imaginaria. Y bueno, pues ese sería el resultado. Este sería el resultado de esta operación. 3Z1 menos 2Z2. Este es el resultado. ¿En qué forma? En la forma binómica. Pero bueno, nuevamente el enunciado dice que dejemos los resultados en la forma binómica, pero también en la forma polar y en la forma exponencial. Entonces vamos a convertir el resultado a la forma polar. Nuevamente, ¿cómo convertimos un número que está en la forma binómica a la forma polar? ¿Qué tenemos que calcular? Pues tenemos que calcular el módulo
y el argumento. Tenemos que calcular R y teta. Así que vamos a calcular R primero. Bueno, pues R, nuevamente es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Bueno, entonces R sería igual a la raíz de, bueno, ¿cuánto vale x? Pues es la parte real, que sería menos 10.2426. Esto vamos a elevarlo al cuadrado más 6.1497, que es la parte imaginaria. Esto lo elevamos al cuadrado. Bueno, pues haciendo esta operación, calculando la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, bueno, R sería igual a 11.9470. 11.9470. Este sería el valor del módulo. ¿Qué nos falta? Nos falta el argumento. El argumento, ¿cómo se calcula el argumento? Bueno, pues es la tangente a la menos 1 de y entre x de la parte imaginaria entre la parte real. Bueno, pues sería igual a tangente a la menos 1 de, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale la parte imaginaria? Vale 6.1497. 6.1497. ¿Entre cuánto? Entre x, que es la parte real, y es menos 10.2426. Estamos haciendo el cálculo. El ángulo nos daría un valor de menos 30.98 grados. Este sería el valor del ángulo. Ahora mira, hay algo aquí importante, mira, que mencionamos un poquito en uno de los videos anteriores. Mira, este número que es el resultado de esta operación, es el resultado de 3z1 menos 2z2. El resultado de esta operación nos dio esto, ¿no? Menos 10.2426 más 6.1497. Bueno, si graficamos este número, ¿en qué cuadrante quedaría? Primero, segundo, tercero o cuarto del plano complejo. ¿En qué cuadrante quedaría? Vamos a hacer aquí un dibujito del plano complejo. Este es el eje real y el eje imaginario. Entonces, ¿en qué cuadrante quedaría? Quedaría en el segundo, mira, porque es menos 10. Vamos a suponer que por aquí, ¿no? Menos 10.24. Y la parte imaginaria es 6.14. 6.14. Así que por aquí anda, ¿no? Por aquí anda este número complejo. Vamos a llamarle Z. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mira, si el número complejo está en el segundo cuadrante, eso quiere decir entonces que su ángulo o su argumento, ¿entre qué valores tiene que estar? Si está en el segundo, pues entre 90 grados y 180 grados, entre 90 y 180. Pero ¿cuánto dio el cálculo? Dio menos 30, dio menos 30. ¿Y este ángulo a dónde nos manda? Este ángulo nos manda al cuarto cuadrante, porque acuérdate que los ángulos se miden a partir del eje real positivo. Entonces nos manda al cuarto cuadrante. Pero el punto está acá en el segundo cuadrante. Bueno, pues entonces, ¿cómo corregimos el ángulo? ¿Cuánto hay que sumarle? Hay que sumarle 180 grados. Hay que sumarle 180 grados y bueno, pues el resultado entonces sería 149.02 grados. Ese sería el ángulo correcto. Muy bien, entonces mira, ya tenemos R, ya tenemos el teta, así que ya podemos expresar el resultado de esta operación, que la teníamos en la forma binómica, ya lo podemos expresar también en la forma polar. En la forma polar, ¿cómo quedaría? Bueno, pues vamos a ponerle que Z es igual a, ¿cuánto vale el módulo? ¿Cuánto quedó el módulo? Acá está, 11.9470, con un ángulo de ¿cuánto? 149.02. Y esta es la forma polar, ¿no? Ahora la forma, incluso, mira, aquí vamos a dejar también la forma trigonométrica, ¿sale? 11.9470. La forma trigonométrica es coseno de 149.02 grados más i seno de 149.02 grados.
Esta es la forma trigonométrica. Y ya por último, la forma exponencial. La forma exponencial, te pongo aquí la fórmula es R, E a la I teta. Bueno, si estoy viendo valores, sería R, que vale 11.9470. Euler a la I, ¿por cuánto? Por 149.02 grados. Bueno, pues aquí está, mira, todos estos son los resultados de esta operación, son los resultados de esta operación, 3Z1 menos 2Z2. Este es el resultado en la forma binómica, este es el resultado en la forma polar, el resultado en la forma trigonométrica y el resultado en la forma exponencial. Muy bien, pues vamos al inciso C. El inciso C nos dice que calculemos Z1 por Z2. En los incisos A y B, bueno, tenemos que hacer sumas y restas y no es posible hacerlos directamente en la forma polar, por eso tuvimos que hacer la conversión a la forma binómica. Pero en la multiplicación sí es posible, mira, sí es posible hacer esta operación en la forma polar. Mira, te voy a decir cómo. Entonces tenemos aquí, mira, Z1 por Z2, ¿no? Bueno, entonces Z1 equivale a módulo 4, ángulo de 120 grados. Lo vamos a multiplicar por Z2, que tiene un módulo de 3 y un ángulo de 45 grados. Entonces, mira, ¿cómo se hace la multiplicación? Se hace de la siguiente manera, mira, se multiplica módulo con módulo. 4 por 3, 12. ¿Y qué pasa con los ángulos? ¿Qué pasa con los ángulos? Los ángulos se suman. 120 grados más 45 grados sería 165 grados. Y bueno, pues este es el resultado de la multiplicación. Mira, así es rapidísima la multiplicación en la forma polar. Bien, ahora, bueno, vamos a definir por aquí, mira, una fórmula, si gustas. Suponiendo, por ejemplo, que Z1 tiene un módulo R1 y un ángulo θ1, y Z2 tiene un módulo R2 y un ángulo θ2. Entonces, ¿cómo definirías Z1 por Z2? Z1 por Z2, ¿a cuánto va a ser igual? Ah, bueno, pues a R1 por R2 y el ángulo, ¿qué pasa con el ángulo? θ1 más θ2. Así sería la multiplicación en forma polar. Este es el resultado de la multiplicación. Bueno, nuevamente el enunciado nos decía que hay que dejar los resultados en la forma binómica, polar y exponencial. Ya tenemos la forma polar. De aquí podemos pasar rápidamente a la forma exponencial, ¿sí o no? Porque la forma exponencial es Z es igual a R, E a la I teta. Entonces, esto sería R, ¿cuánto vale R? R quedó de 12. Euler a la I, ¿cuánto quedó el ángulo? 165 grados. Ahí está, mira, este sería el resultado en la forma. ¿Cómo se llama esta forma? Esta es la forma exponencial. Ya tenemos el resultado en la forma polar, en la forma exponencial. ¿Cuál nos falta? La forma binómica. Y para la forma binómica, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular X y Y. X, que es la parte real, y Y, que es la parte imaginaria. Bueno, vamos a calcular X. Nuevamente, la fórmula es X es igual a R por el coseno de teta. Bueno, X, ¿cuánto vale R? R vale 12. ¿Cuánto vale teta? Teta vale 165 grados. Bueno, pues haciendo esta operación, 12 por el coseno de 165 grados, esto sería igual a menos 11.5911. ¿Qué nos faltaría calcular? Nos faltaría calcular Y, que es la parte imaginaria. Y es igual a R por el seno de teta. Bueno, ¿cuánto vale R? R vale 12. 12. ¿Por el seno de cuánto? ¿Cuánto vale el ángulo? 165 grados. No, pues haciendo esta operación, Y es igual a 3.1058. Bueno, pues ya podemos expresar entonces el resultado de esta multiplicación. La podemos expresar en la forma binómica, que sería, ¿cuánto vale la parte real? Vale menos 11.5911. Y en la parte imaginaria quedó más 3.1058. Este sería el resultado de la multiplicación de Z1 por Z2. Este sería el resultado de la multiplicación Z1 por Z2. Ya tenemos el resultado en la forma binómica, en la forma polar, en la forma exponencial. Mira, aquí como ejercicio lo que puedes hacer es lo siguiente. Mira, Z1
conviértelo a la forma binómica, que ya lo hicimos en los incisos anteriores, y Z2, conviértelo a la forma binómica, y haz la multiplicación en la forma binómica, y bueno, pues tienes que llegar a este mismo resultado. Bien, pues vamos al inciso D. El inciso D es una división, Z1 entre Z2, Z1 entre Z2. Bueno, esto sería igual a Z1 es 4 con un ángulo de 120 grados, y Z2, 3 con un ángulo de 45 grados. Pues bien, mira, aquí también la división la podemos hacer también en forma polar. Sí la podemos hacer en forma polar, ¿no? A diferencia de la suma y la resta, que no es posible. Tenemos que hacer la conversión a la forma binómica para hacer la suma y la resta. En forma polar sí es posible hacer la multiplicación, como lo vimos en el inciso anterior, y también podemos hacer la división. ¿Cómo se hace la división? Ah, bueno, mira, se divide módulo con módulo. 4 entre 3, bueno, pues vamos a dejarlo como 4/3. ¿Y qué pasa con los ángulos? ¿Qué crees que pasa con los ángulos? Bueno, si en la multiplicación se sumaban, bueno, pues aquí lo que va a pasar es que los ángulos o los argumentos se van a restar, el de arriba o el del numerador menos el argumento del denominador, es decir, 120 menos 45 grados. Bueno, pues haciendo estas operaciones, 4 entre 3, lo puedes dejar como 4/3 o 1.3333. Y con un ángulo de 120 menos 45, bueno, serían 75 grados. Y bueno, pues este es el resultado. Este es el resultado de la división, mira. Es rapidísima la división. Aquí nuevamente vamos a establecer una fórmula, ¿no? Si Z1 es igual a R1 con un ángulo θ1 y Z2 es igual a R2 con un ángulo θ2, entonces, ¿cómo quedaría Z1 entre Z2? Pues sería R1 entre R2 y el ángulo de θ1 menos θ2. Bueno, entonces el resultado de la división, vamos a convertirlo a la forma binómica. Bueno, antes de eso a la forma exponencial. La forma exponencial, z es igual a r, e a la i θ. ¿Cuánto vale r? Vale 1.3333. Euler a la i por, ¿cuánto vale el ángulo? 75 grados. Este es el resultado en la forma. ¿Cómo se llama esta forma? Forma exponencial. Nos falta la forma binómica, entonces vamos a calcular x. X es igual a r por el coseno de θ. X sería igual a, ¿cuánto vale r? R vale 1.3333 por el coseno de ¿cuánto? Por el coseno de 75 grados. Bueno, pues haciendo esta operación, tenemos que x sería igual a 0.3451. Vamos ahora con y, la parte imaginaria. Bueno, y es igual a r por el seno de θ. Entonces y sería igual a r, que vale 1.3333 por el seno de 75 grados. Haciendo la operación, bueno, tenemos que y sería igual a 1.2879. Y bueno, pues ya podemos expresar entonces el resultado de la división en la forma binómica. Vamos a ponerle z, que z es igual a 0.3451 más 1.2879, y esta es la parte imaginaria. Y este es el resultado de la división. Este es el resultado de esta división, Z1 entre Z2, en la forma binómica, en la forma polar y en la forma exponencial. Bueno, vamos con el inciso D. El inciso D es una potencia, mira, Z1 elevado a la 10. Entonces, lo que tenemos aquí es esto, ¿no? Tenemos que Z1 elevado a la décima potencia, pues sería igual a, Z1 es igual a 4 con un ángulo de 120 grados elevado a la décima potencia. Bueno, mira, aquí aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira. ¿Cómo vamos a elevar este número complejo en la forma polar a una potencia? De la siguiente manera, mira, vamos a hacerlo así. El 4, que es el módulo, lo vamos a elevar a la potencia, que es 10. ¿Y qué va a pasar con el ángulo?
Mira, el ángulo, que es 120 grados, lo vamos a multiplicar por la potencia que es 10. Así que entonces, ¿a cuánto sería igual esto? Bueno, pues haciendo esta operación, mira, 4 elevado a la 10, 4 elevado a la 10. Bueno, te encargo el cálculo, es igual a 1.048.576. 4 elevado a la 10. ¿Y qué pasó con el ángulo? ¿Cuánto vale el ángulo? Sería 120 por 10. Bueno, pues sería un ángulo de 1200 grados. Bueno, pues ese es el resultado, mira, de elevar Z1 a la 10ª potencia. Bueno, aquí, mira, lo que pasa con el ángulo, 1200 grados, ¿qué está pasando con este ángulo? Bueno, pues es que son, ¿cuántas vueltas completas? ¿Cuántas vueltas de 360 grados? Bueno, mira, lo que vamos a hacer esta división, mira, 1200 entre una vuelta completa, ¿cuánto es? ¿Cuántos grados son? 360, ¿no? Entonces vamos a dividir 1200 entre 360. ¿Cuántas vueltas completas son? ¿Cuántas vueltas completas son? Son 3. 3 por 360, ¿cuántos serían? Serían 1080. 1080. Bueno, pues entonces el residuo nos queda de ¿cuánto? 1200 menos 1080 serían 120 grados. Serían 120 grados. Así que entonces este es el ángulo equivalente, 120 grados. Así que Z1 a la 10, Z1 a la 10 es igual a 1.048.576 con un ángulo de ¿cuánto? De 1200, pero el equivalente sería 120 grados. ¿No? Y bueno, pues ese es el resultado, mira, este es el resultado de calcular Z1 a la 10. Por aquí vamos a definir una fórmula. Entonces, si Z1 es igual a R con un ángulo θ, entonces, ¿cómo calcularías? ¿Cómo calcularías Z a la N? ¿Cómo calcularías Z a la N? Bueno, pues es R a la N. ¿Y qué pasa con el ángulo? N por θ. N por θ. Lo mismo pasa si el número está dado, por ejemplo, en la forma trigonométrica, ¿no? Por ejemplo, que sea Z igual a, la forma trigonométrica es R coseno de θ más I seno de θ, ¿no? Bueno, ¿cómo calcularía Z a la N? ¿Cómo calcularía Z a la N? Pues es R a la N por el coseno de ¿cuánto? De N por θ más I por el seno de ¿cuánto? De N por θ. Y bueno, pues así se calcularía un número elevado a la enésima potencia. Este es el resultado de Z1 a la 10. Te encargo, por favor, que encuentres la forma exponencial y la forma binómica. Bueno, pues ya para finalizar este video vamos a hacer un último ejemplo. Dice, calcule I más raíz de 3i a la 10ª potencia y expresa el resultado en la forma binómica polar y exponencial. Bueno, pues mira, entonces aquí tenemos lo que es un binomio a la 10ª potencia, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo desarrollarías este binomio? Quizá te sabes la fórmula del binomio al cuadrado, del binomio al cubo. Pero imagínate un binomio a la 10. ¿Lo has hecho alguna vez? A lo mejor recordarás el triángulo de Pascal y esas cosas, ¿no? Imagínate hacer este binomio a la 10, estando de esta manera. Pues no, sería muy laborioso. Bueno, pues ¿qué podemos hacer aquí de lo que hemos visto anteriormente? Bueno, pues lo que podemos hacer es convertir este número que está en la forma binómica, convertirlo a la forma polar y aplicar esta formulita que vimos, ¿no? Donde Z dado en la forma polar, Z a la N es igual a ¿cuánto? Pues R a la N por N por θ. Pues sí, mira, imagínate qué diferencia, ¿no? Hacerlo así que hacer un binomio a la 10ª potencia. Pues vamos a convertir entonces este número complejo que está en la forma binómica, lo vamos a convertir a la forma polar y aplicamos esta fórmula. Bueno, pues ¿cómo lo convertimos a la forma polar? Tenemos que calcular el módulo, ¿no? Vamos a calcular el módulo. Es 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. Raíz de 3 al cuadrado, 3. 1 más 3, 4. Raíz cuadrada de 4, 2. ¿Qué nos falta? Nos falta el ángulo, que es con la tangente de la menos 1 de
la parte imaginaria que es raíz de 3 entre la parte real que es 1. Esto va a dar 60 grados. Coincide el ángulo con la posición del número complejo. Ese número complejo, ¿en qué cuadrante está? ¿En qué cuadrante está? En el primero. Y 60 grados, ¿a qué cuadrante nos lleva? Al primero. Entonces no hay problema con el ángulo, está correcto. Entonces, 1 más raíz de 3, ¿sí? Elevado a la décima potencia es igual a, bueno, ya tenemos la forma polar que es 2 con un ángulo de ¿cuánto? De 60 grados elevado a la décima potencia. Bueno, ya lo elevamos. 2 a la 10, ¿cuánto es 2 a la 10? Por ahí hace el cálculo. 2 a la 10 es 1024, es 1024. ¿Con un ángulo de cuánto? ¿Qué pasa con el ángulo? Se multiplica por la potencia, serían 600 grados. Bueno, pues te repito, mira, este 600 grados, ¿qué significa? ¿Qué significa este ángulo? Bueno, pues es más de una vuelta. Es más de una vuelta, ¿no? Sí, porque mira, acuérdate que empezamos aquí del eje real positivo. Entonces, bueno, pues así una vuelta, así, ¿cuántos grados llevamos? 360. 360. Y bueno, damos otros 90, otros 180. Tenemos que llegar hasta 600. Bueno, pues estaría hasta por acá, mira. Entonces, es una vuelta más ¿cuántos grados? Bueno, pues 600, vamos a hacer aquí una división por acá. 600 entre ¿cuánto? ¿Cuántos grados son una vuelta? 360. ¿Cuántas vueltas enteras se dieron aquí? Una, ¿no? 1 por 360, 360. 600 menos 360, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Serían 240 grados. 240 grados. Así que ese sería el ángulo, ¿no? Equivalente. Bueno, entonces el resultado es 1024 con un ángulo de 240 grados. Este es el resultado en la forma polar. Este es el resultado de 1 más raíz de 3 a la 10. Pero bueno, pues nos dieron un número complejo en la forma binómica y nos lo pidieron elevarlo a la 10 y nosotros tenemos el resultado pero en la forma polar, ¿no? Nos pueden decir, oye, pues, ¿qué pasó? Si yo te di la forma binómica y tú me das la forma polar. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la forma binómica. ¿Cómo lo hacemos? Pues calculemos x. X es igual a R por el coseno de teta, 1024 por el coseno de 240 grados, y Y es igual a 1024 por el seno de 240 grados. Bueno, ¿cuánto vale X? X valdría menos 512, menos 1512, y Y valdría menos 886.81. Pues ya está entonces. Entonces, mira, vamos a ponerle por acá. 1 más raíz de 3i elevado a la décima potencia es igual a menos 1512 menos 886.81 y este es el resultado de elevar 1 más raíz de 3i a la décima potencia. Bueno, pues si gustas puedes comprobarlo con el triángulo de Pascal. A ver si algún día terminas, pero si no, mira, yo te recomiendo que apliques esto, ¿no? Pásalo a la forma polar y lo elevas a la enésima potencia. Muy bien, pues para terminar, mira, te dejo por aquí unos ejercicios. Aquí tenemos dos números complejos en la forma polar. Tenemos Z1 y tenemos Z2. Y bueno, pues se te piden calcular, realizar estas operaciones. Bueno, pues te dejo los resultados por ahí en la descripción del video. Y bueno, pues a practicar y te deseo mucho éxito. Hasta pronto.